Pues bienvenidos, bienvenidos nuevamente aquí a Escopeo Digital. Hoy muy contentos, hoy realmente en una experiencia que sin duda la vamos a recordar con mucho agrado porque ya platicaba con él fuera de cámaras con nuestro invitado de hoy. Y bueno, tenemos hasta recuerdos comunes pues de varias décadas. Doctor Eduardo Andrade Sánchez, qué gusto tenerte en Escopeo Digital, bienvenido. Gracias, Luis, de verdad, una amistad y un conocimiento de tantos, tantos años, de décadas, y una admiración por tu trabajo en medios verdaderamente excepcional. Así es que me da mucho gusto retomar este contacto y estoy a tus órdenes. Gracias, me da mucho gusto poder platicar contigo sobre un tema en particular que independientemente de que eres quien lo domina, pues también estoy consciente de la importancia de difundir mucha información, de aclarar muchas cosas. Hay muchos dimes, diretes, muchos desencuentros todos los días respecto de la reforma judicial, de sus consecuencias. Y a mí me da mucho gusto enterarme en los días recientes en que tú ya te has registrado también pues aspirando a participar en la elección de junio, buscando ser magistrado, no, ser Ministro de la ministro, Suprema Corte de Justicia, porque digo ya magistrado ya fui, fuiste en el magistrado, estado sí. tuve la oportunidad de ser magistrado y tener ese nivel en un estado, pues es ya el máximo al que se puede aspirar en el nivel judicial de una entidad federativa. De ahí, pues creo que hay una justificación para aspirar a llegar al máximo tribunal a nivel federal. Y me da gusto platicar contigo, doctor, porque me queda, me queda un mal sabor de boca de repente oyendo a la presidenta decir, queremos muchos Benito Juárez, queremos los jóvenes del campo que vengan a ser jueces y demás. Y eso confunde un poco dónde están los verdaderos juzgadores, la gente preparada en ese sentido. Y entonces digo, bueno, ok, sí la pretensión del gobierno pudiera ser el abrir un abanico amplio, amplio, pero la Suprema Corte merece experiencia, merece Eduardo Andrade, además de experiencia, pues voluntad y capacidad de servicio también. Experiencia. Sí, mira, es que hay niveles, por supuesto. La aspiración a ministro, sin presunción, creo que la podemos tener quienes contemos con una carrera muy extensa, muy amplia. Es verdad que la Constitución, un poco quizá para dejar abiertas muchas posibilidades, que las hay, pide 5 años de experiencia jurídica para ser ministro. Algunos han dicho que es poco, de hecho se redujo, era de 10 años a 5, pero evidentemente a la hora que se evalúen los requisitos y la hoja de vida de cada aspirante, pesará, creo yo, mucho más aquel que pueda tener, por supuesto, de entrada el promedio que se exige después de haber estudiado, haber pasado con 8 de promedio y con 9 aquellas materias que tienen que ver con lo que se pretende, con la materia sobre la cual se pretende juzgar. Y esto además, bueno, requerirá saber qué ha hecho la persona que aspira a este cargo. A lo mejor en 5 años puede demostrar una gran capacidad, va a haber entrevistas, tendremos que pasar entrevistas de parte del comité de evaluación. Puede haber algún caso excepcional que una persona que tenga 5 años de ejercicio, eh, lo cual puede tener, ahorita pensé muchísimas variantes. Fíjate, va a parecer frívolo lo que te voy a decir, pero seguro viste alguna vez esa serie que se llamaba The Good Wife, donde la esposa de un procurador que había dejado de practicar mucho tiempo el derecho, reingresa a la carrera y muestra grandes dotes y capacidades. Ahora, lo usual es que una persona que tenga más tiempo, más experiencia, que haya pasado por más puestos, a la hora que el comité de evaluación revise todo lo que uno le tiene que presentar, porque hay que presentar todos los antecedentes laborales y demostrar dónde ha trabajado uno, eh, lo más probable, lo lógico es que las personas de mayor experiencia, de mayor edad, de mayor capacidad, lleven preferencia. Puede haber algún caso excepcional de quien con poco tiempo demuestre tal capacidad y habilidades o estudios realizados durante bastante tiempo, aunque no hubiese
entrado a la práctica, pudiera tener también una opción. Pero eso es, como decíamos, para el rango de ministros de la Suprema Corte de Justicia, que requerirá todo eso. En cuanto a los jueces, ahí hay varias apreciaciones, Luis. Una, por supuesto, que no se piense que cualquier persona puede ser juez. Vamos, yo creo que cuando se dice queremos muchos Benito Juárez, hay que recordar que Benito Juárez era licenciado en Derecho. Claro, empezó pues de ser un niño prácticamente sin recursos, pero cuando él llega a la Suprema Corte de Justicia es porque ya fue gobernador de su estado, porque estudió Derecho y salió muy bien. O sea, cuando Juárez desarrolla su vida jurídica y política, es porque ya tenía toda esa preparación y sin duda debe haber sido muy buena para llegar hasta donde llegó. Entonces, y hay un aspecto también importante quizá en esto de decir que queremos muchos Benito Juárez. ¿Sabes qué ventaja tiene lo que está sucediendo? Que se abre a todo el país esta posibilidad. El sistema, no quiero decir que no hubiera personas de provincia, como se suele decir, de personas de los estados, pero el sistema ha sido muy cerrado. En el Consejo de la Judicatura Federal van entrando personas que generalmente están más ligadas a la capital de la República, incluso quienes provienen de los estados. Para llegar ahí tienen que entrar al circuito de la capital y ahí desarrollar su carrera. Y yo lo sé porque me consta que hay muchísimos abogados de altísima preparación, de muy buen nivel, que están en sus respectivas poblaciones y que como no se han desplazado a la Ciudad de México a estar ahí en los círculos que toman decisiones, nunca son considerados. Y tú conoces en Jalapa, aquí en Jalapa tenemos abogados del máximo nivel. Yo recuerdo, por ejemplo, ya fallecido Pericles Namorado Urrutia, quien conocí siendo diputado federal. Yo era muy joven, él era pues ya un hombre de mediana edad, pero su capacidad jurídica daba para ser ministro de la Corte. Y él venía del estado de Veracruz, y en Guanajuato, y en Chihuahua, y en Jalisco. Bueno, en todos los estados hay personas muy preparadas para las cuales la carrera judicial les estaba vedada porque se habían quedado en su propio lugar de origen. Ahora se abre esta posibilidad y abogados de muy buena preparación pueden aspirar a participar y de hecho lo están haciendo. Se inscriben, meten sus documentos y de otra manera les hubiera sido muy difícil llegar a estos puestos que estaban demasiado controlados desde la capital. Yo creo que esa es una ventaja también y tendrán que demostrar su capacidad. Insisto, yo he oído decir a personas, es que cualquiera puede ser juez. No, no cualquiera puede ser juez. De entrada, aunque sea gente joven, tendrá que demostrar que tuvo muy buenas calificaciones. Ya desde ahí hay un primer filtro. Y luego uno tiene que presentar una serie de documentos. Es bastante complejo. A mí me costó trabajo porque subir a la plataforma archivo por archivo, buscar la demostración de lo que uno ha hecho, porque a mí me pasó ahora que digo, bueno, sí, yo fui procurador del Estado, sí, pero a ver, ¿dónde está el nombramiento? Porque yo puedo decir que fui procurador y se sabe que fui procurador, pero si no presento el nombramiento que me demostraba que era procurador, igual para ser magistrado, yo recurrí a la Gaceta Oficial del Estado para demostrar que no es nada más lo que yo diga, sino que ahí hay un documento que lo avala. Y eso me llevó y le está llevando a la gente bastante tiempo porque hay que escanear, subirlo a la plataforma para que lo puedan registrar y luego valorar. Y todavía eso, los comités de evaluación, una vez que revisen los antecedentes de cada quien, podrán decir, a ver, bueno, esta persona se ve que tuvo muy buen promedio, se ve que ha tenido experiencia o dice que ha hecho tal y cual, o que ha sido un abogado que en Coatzacoalcos, que en Jalapa, que en Tuxpan ha desarrollado su vida profesional. Bueno, que venga a México, tiene perfil, que venga a México y aquí lo entrevistamos. Y vamos a ver si esto que nos dijo tiene sustento, si está avalado por una experiencia, o si a lo mejor es una persona, que no será el caso, tratándose de las ciudades veracruzanas,
una persona que blofeó, permítanme usar esa palabra, y que no está respaldada su hoja de vida por los documentos y por la experiencia que demuestre a la hora de que lo interroguen. Entonces, no está fácil. Y yo creo que es una renovación necesaria, porque por otro lado, Luis, Sí. ha habido en el Poder Judicial de la Federación, no todos, pero hay deformaciones de todo tipo, algunas que sí tienen que ver con actos ilícitos, insisto, no creo que sea la mayoría, pero los hay. Hay quien tiene también una formación muy inclinada a favorecer las posiciones empresariales, privadas, cuando hay varias posibilidades de resolver. Lo que pasó con la ley eléctrica, una posibilidad con un criterio jurídico más apegado a la Constitución y al espíritu de la Rectoría Económica del Estado, nunca hubiera permitido que se concedieran estas suspensiones provisionales que luego se extendieron a todas las empresas extranjeras que se favorecieron supuestamente porque estaban defendiendo sus derechos humanos. Yo tampoco comparto la idea de que las empresas tengan derechos humanos. Las empresas tienen garantías procesales. Sí, tiene que cumplirse todo, cualquier acto que pueda afectarlas tiene que cumplir con un procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes correspondientes, pero eso no quiere decir que disfruten de derechos humanos en el sentido en que conocemos esta expresión. Y el Poder Judicial se había venido deformando, convirtiéndose en un invasor de funciones del legislativo, del ejecutivo, querer resolver como este asunto de los libros de texto gratuito. Recordarás que concedieron amparos para que dejaran de distribuirse los libros de texto gratuitos. Eso iba contra el derecho humano, es decir, contra el derecho humano a la educación de los niños por atender una propuesta, una demanda que presentó una agrupación de padres de familia simplemente por razones ideológicas contra los libros, cuando el Ejecutivo es el que está facultado por la Constitución para definir los programas de estudio y como consecuencia los contenidos de los libros de texto gratuitos. Eso se podrá oponer a alguien desde el punto de vista de la política, pero no judicialmente pretender dejar sin libros a los niños. Esas fueron las cosas también que deterioraron la relación con el Poder Judicial. Temas sociales que contaminaron los procesos, ¿no? Temas sociales, pues, ¿sí? Sí, hay de hecho ha habido esta contaminación y no es solo en México, ¿eh? Hay toda una corriente internacional que ha hecho creer a los jueces que pueden estar por encima de los otros poderes. Y hay distintas razones, algunas que vienen desde la Segunda Guerra Mundial, desde lo que yo digo que fue un complejo de culpa de Alemania respecto de lo que había sucedido en la época del régimen nazi, y que vino una, primero, justificada reacción en defensa de los derechos humanos para que no se volviera a violentar del modo que lo hicieron los nazis. Pero luego esto se fue demasiado lejos, porque confundieron el derecho con la moral. Y no es que el derecho sea inmoral, por supuesto, el derecho tiene un insumo en la moralidad, pero las normas morales son eso, son normas morales, que dependen también de la convicción de las personas respecto a lo bueno y lo malo, pero no son normas jurídicas. Y mientras un principio moral puede ser muy respetable, pero no está aterrizado en una norma jurídica, luego resulta que te pueden condenar porque a alguien le pareció que era inmoral tu conducta. Y uno tiene que decir, espérate, no tiene que ver si es moral o inmoral, tiene que ver si es jurídica o no es jurídica. Si está jurídicamente sancionada, muy bien, pues hay que aguantar la sanción. Pero si se la acaba de inventar el juez, no se vale, ¿no? Antes de regresar al proceso de elección, ¿cómo ves este tema que busca además acelerar los juicios? Pues hay juicios que quedan muchos años. Claro. Y en la misma reforma dice, hey, échenle ganas. ¿Esto se puede así, nada más por decreto? Se puede porque mira, está una disposición en términos básicos en la Constitución, pero eso se aterriza en las leyes. Y lo que debemos hacer es tener términos muy precisos para la solución. Es decir, a ver, juez, tú tienes que resolver. Mira, ahí tenemos que dar otro paso. Lo que voy a decir
A ver, no voy a yo a tener alguna enemistad que luego hablen Le bajamos de mí. tantito, ¿no? Mira, hay que reconocer que en la profesión jurídica también hay algunos defectos y que muchas veces, no todos, insisto, pero algunos abogados litigantes tienen la estrategia de alargar los juicios. Y lo que hay que hacer es que un buen juez perciba esto sin privar de defensa a las personas, lo cual es un equilibrio delicado, pero se puede, porque si hay términos precisos en la ley, esta fase del procedimiento tiene que estar terminada en tanto tiempo. Y si percibe el juez que hay un propósito dilatorio indebido en algún abogado, yo creo que debemos darle la autoridad para que diga, mira, no puede seguir discutiendo esto porque yo ya tengo todos los elementos y este es mi fallo. Si quieres, vete a la siguiente instancia y la siguiente instancia tiene que actuar igual, ¿no? Si va al Tribunal Superior, decir, bueno, a ver, tráiganme los elementos. Y además, los tribunales superiores, y esto lo sé muy bien porque ahí estuve, se basan en lo que ya ocurrió en la primera instancia. Y claro, ya no pueden decir, a ver, dame más argumentos. No, no, ya lo que diste, ya lo diste en la primera instancia. Ahora yo lo reviso, lo veo con lupa, rápido, y lo resuelvo. Y Sí. si esa solución que puede ser impugnada vía amparo, en el amparo tiene que pasar lo mismo. El juez de amparo tampoco puede reabrir o no debe reabrir todo a que empiece otra vez y luego se pide amparos sobre amparos. Y esta práctica que a mí nunca me ha gustado del amparo para efectos, que quiere decir que el juzgador de amparo se da cuenta de que hay algo que estuvo mal en alguna de las instancias previas y devuelve todo. Y le dice, para el efecto de que vuelvas a dictar este acto, óyeme, si ya te diste cuenta que el acto estaba mal decidido, pues decídelo tú desde la instancia de arriba. No lo devuelvas. Oye, fíjate que eso estuvo mal por esto y esto y esto. Así que vuélvelo a fallar. Eso es un vicio también. Y eso se puede resolver. Que el juzgador de amparo, ya lo que llegue a la Suprema Corte, ojalá esté ahí yo entonces, primero que no llegue todo, porque también es un mar de asuntos. Debe haber una selección, debe haber un punto en el que ya en los tribunales colegiados haya una resolución de última instancia y que no se alegue, porque ahora para todos se está alegando que hay violación de derechos humanos y que eso va en contra de la constitucionalidad del acto y todo va para arriba cuando muchas veces no existe esa supuesta violación, es nada más un pretexto. Y ahí yo creo que los tribunales colegiados debe llegar a un punto en que valoren muy bien y señalen esto no es constitucional, no es un asunto que deba ir a la corte, yo ya lo resolví y hasta aquí llegó el asunto. Y ya tiene que haber siempre una última instancia. Y si ya pasó por un juez común, luego por un tribunal superior de justicia, luego llega a un tribunal colegiado y que luego a fuerza llega a la corte porque se alegue que hay una cuestión de constitucionalidad, pues debe verse muy bien si de veras hay un problema que afecte la vigencia de la Constitución o si nada más es un truco para seguir prolongando las cosas. Yo creo que todo eso se puede arreglar. Si hay voluntad, tiene que ser una voluntad conjunta. Yo creo que ojalá si yo llego a estar en la corte, yo siempre propugnaría porque las cosas se resuelvan de fondo, no andarlas devolviendo si se trata de un amparo. Sí, Y porque además, por otro lado, que se frene el exceso en el uso de recursos, porque está bien que debe haber recursos para impugnar, pero no te puedes pasar. Es que yo, mira, a veces puede parecer que incurro en la frivolidad, pero son argumentos que tienen sentido. En un juego de béisbol o de fútbol, sí, primero, el manager impugna, pero no se la puede estar impugnando todo el juego. Tiene un límite, ¿no? Tiene un número para que valore muy bien qué cosa va a impugnar y qué no va a impugnar. Y una vez que impugna, la resolución es la que ya se decidió y punto. Y a lo mejor no era out y sí era safe desde el punto de vista del hecho que tú ves en la televisión, pero ya cuando la autoridad resuelve, punto. es Y parte creo que así del, debe ser también en los juicios.
es parte de la mala imagen incluso de nuestro sistema de justicia este tiempo, ¿no? Porque pues, son tiempos muy costosos para los actores, para los Claro, bandos, y claro. aquí sí resulta de repente el que tiene más dinero es el que aguanta más y el otro se da, en fin, ¿no? Sí, así pasa. Doctor, entonces cuesta un poquito de trabajo llegar a, bueno, no a conjuntar todas las evidencias, porque finalmente de algún lado están, solo hay que saber buscarlas, encontrarlas, tenerlas, pedir apoyo a los hijos, porque eso sí, no se la pierden en una escaneada de 3 minutos de resuelven algunas cosas, ¿no? Pero si estoy mal, por favor, corrígeme, pero esto te daría acceso en todo caso a un proceso por el cual pudieras salir tú, y perdón que hable de ti, pero me sirve el ejemplo, pudieras salir tú como rumbo a la boleta. Exacto. Y todavía hay otro proceso adicional, que es todavía Todavía más hay que pasar pesado, por que es yo soy, ya pasé y voten por mí, y viene campaña incluso. Claro, tiene que haber, bueno, primero toda esta selección y luego lo que tú señalas muy bien, el punto semifinal, digamos, es llegar a la boleta. Ya estando en la boleta, por lo menos sabes que puedes resultar electo o no. Si no llegas a la boleta, pues ya no hubo esa posibilidad. Y luego Claro. viene una campaña, que es una campaña atípica, ¿no? Como se piensa, uno no va a andar pidiendo el voto en las plazas públicas, ni será ese el tipo de campaña. Se tendrá que reducir aspectos de uso de los medios, como esta entrevista que estamos teniendo, a uso de las redes sociales, algunas impresiones que se puedan repartir. ¿Qué es lo que uno puede ofrecer como juzgador? Porque eso también me lo han dicho. Bueno, ¿y qué vas a decir? Les voy a dar unas despensas, les voy a construir un camino. No, 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 eso no es lo que hace un juez. Pero los abogados tenemos distintas formas de ver el derecho. Eso tan es así que en las votaciones de la Suprema Corte ocurre que no siempre están todos de acuerdo. Es más, la mayoría de las veces no están todos de acuerdo. Y salen las votaciones 8-3, 7-4, 6-5. ¿Por qué? Porque hay distintas teorías en el derecho y hay distintas formas de ver el derecho. Yo, por ejemplo, yo diría, yo me inclino por un sentido nacionalista de aplicación del derecho. Para mí no hay duda que la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Hay algunos abogados, buen número ahora, que dicen, no, es que los tratados están por encima de la Constitución. Dice uno, bueno, ¿y quién le dio esa fuerza a los tratados? Pues en todo caso son los estados que firman un tratado soberanamente los que se comprometen, pero no pueden ceder para siempre su soberanía y quedar atados para lo que firmaron alguna vez en un tratado. Los tratados se pueden desbaratar. Bueno, se salió la Gran Bretaña del tratado de los tratados, que eran varios de la Unión Europea. Ningún país está atado para siempre a los tratados. Los tratados pueden ser declarados inconstitucionales, lo dice la Constitución, y en consecuencia son inferiores a la Constitución. Ese es mi criterio. Hay otros que piensan distinto. O mi criterio es, por ejemplo, que en el sentido de aplicación de las penas, no necesariamente debe irse a lo más alto. Claro, hay un margen para una mínima y una máxima pena. Yo sería más partidario de penas que no pretendan llegar al máximo porque se vuelven contrarias en el fondo a la Constitución. Si la Constitución dice que se debe buscar una reinserción de las personas, pues no necesariamente debemos siempre ponerle el máximo. Ahora, depende si el grado de gravedad de una conducta es tal, con una crueldad bárbara. Bueno, pues en esos casos excepcionales, ahí el juez tiene que saber aplicar un criterio que refleje la lógica, la experiencia, etcétera. Y así hay muchos aspectos en los que uno puede decir hacia qué lado se inclina más. Es uno más liberal, hay jueces más liberales, hay jueces más conservadores, hay jueces que se inclinan por ser muy severos en las cuestiones de moralidad sexual o respecto del aborto. Otros en un plan más liberal pueden decir, bueno, yo veo con mayor simpatía, siempre dentro de la ley, no saliéndose de la ley. Pero hay posiciones, hay planteamientos, hay puntos de vista, todos los jueces tienen alguna inclinación
no de mala intención, sino de su propia formación vital, de lo que estudiaron, de lo que aprendieron, de lo que piensan. Entonces, eso uno lo debe poder explicitar. Mira, yo he estado pensando para mi campaña, lo estoy valorando, explicar que por lo menos para mí, probablemente por mi edad, me parece que hay muchos casos en que se actúa de manera discriminatoria contra las personas mayores. En el fondo somos también un grupo vulnerable, ya no nos movemos como nos movíamos antes, sí pensamos. El que pensemos bien es parte importante, por supuesto, de quien piensa ser juzgador, pero mi propia experiencia, Luis, a mí me aplicaron un retiro forzoso a los 70 años, porque así se determinó en la Constitución de Veracruz. Yo lo acepté, pero era profundamente injusto y discriminatorio, porque las personas no se vuelven incapaces de un día para otro cuando cumplen 70 años o 75. Una persona puede conservar su capacidad a los 100 años y hay otros que la pierden, otros la pierden desde los 20 o los 25. Entonces, todas esas medidas que fuerzan o los retiros forzosos, yo creo que son inconstitucionales, porque la persona debe retirarse cuando lo desee o cuando efectivamente sus condiciones físicas o mentales ya no den para el trabajo que realiza. Si se trata de una persona que se dedica a transportar bultos pesados de un lado a otro, pues evidentemente a cierta edad ya convendrá que se retire, pero que lo decida. Habrá casos excepcionales donde alguien aguante 3, 4, 5 años más y quiera seguir trabajando. Y algunos dicen, oigan, pero es que hay que dejarle lugar a los jóvenes. Es que no tienen por qué quitársele lugar a los jóvenes, los que mantengan las personas mayores, por una razón, porque el incremento del empleo implica que haya más empleos, no que los mismos empleos dejen de ser ocupados por los mayores y ocupados por más jóvenes. Hay que apoyar a los jóvenes, pero hay que abrirles nuevas oportunidades a los jóvenes. Entonces, son estas cuestiones que te digo, que se pueden ofrecer. Habrá quien diga, no, yo me inclino porque se mantengan esos límites de la edad. Bueno, pues ya eso le permitirá a la gente ver cómo pensamos los jueces, y lo digo en este tono personal porque he sido juez y sé cómo pensamos cuando tenemos que resolver las cosas. ¿Quién se inclina más? Mira, yo estoy poniendo entre mis antecedentes una sentencia con perspectiva de género, que fui el ponente ahí en el Tribunal Superior de Veracruz, que luego en el amparo desprotegieron a la mujer que nosotros protegimos en la sentencia. ¿Qué pasó? Que el juez de amparo tenía un criterio diferente respecto a la perspectiva de género. Entonces ahí también hay que poner en la balanza lo que la gente puede escuchar de lo que podemos ofrecer. Eso es lo que podemos ofrecer. No podemos ofrecer cosas, nosotros podemos ofrecer ideas, cómo pensamos y cómo vamos a resolver los asuntos que nos lleguen. Tenemos un par de minutos, doctor. Lamentablemente estamos en televisión. Ya te la sabes, como dicen allá en México. 2 minutos para que nos recuerdes los tiempos, porque esto tiene su cronograma bien metido, y un último mensaje a nuestro auditorio, si nos lo regalas. Mira, los tiempos se va a cerrar, perdón, disculpa, se va a cerrar el periodo de registro el próximo domingo 24. Vendrá la evaluación que tienen que hacer estos comités de evaluación de cada uno de los 3 poderes. Definirán, primero, publicarán los nombres de quienes hayamos cumplido los requisitos básicos. Y ahí sí me incorporo porque yo cumplo los requisitos básicos. Todo eso será público. Después de esos que cumplen requisitos básicos, habrá que ver su currícula, sus experiencias, etcétera. Y a partir de ahí se determinará quiénes pueden pasar a una siguiente etapa, que eso será en los próximos meses, con la idea de que para aproximadamente finales de febrero ya se pueda determinar quiénes podrán ocupar un lugar en la boleta propuestos por cada uno de los poderes. Y vendrá un periodo de campaña que concluirá el 1 de junio del año próximo, que será la votación, y que ahí se definirán los ganadores
irán a ocupar los puestos de los cuales tomarán posesión en septiembre. Tomaremos, espero. Yo también estoy confiado. Y el mensaje, ya en la boleta espero contar con el apoyo. Y lo demás, bueno, pues el mensaje sería que vean con estos ojos objetivamente amplios, que no se dejen llevar las personas por la creencia de que cualquiera puede ser juez y de que este proceso va a romper con el Poder Judicial y con el Estado de Derecho y con la división de poderes. No, yo creo que el hecho de que se elija a quienes juzgan es válido, como elegimos a los diputados, a los ejecutivos, a la gobernadora, a la presidenta, y que la gente podrá darse cuenta de manera más cercana cuáles son los temas que tienen que tratar los juzgadores y cómo los piensan tratar. Y eso yo estoy seguro que puede ser el inicio de una ampliación de este procedimiento en el mundo entero. Ya se usa en Bolivia, algunos descalifican eso, pero se usa en Japón, por ejemplo, en Japón para ratificar a los ministros de su Tribunal Supremo, después de que hay un nombramiento provisional, tienen que ir a las urnas y la gente los ratifica o no los ratifica. Y eso lo hacen los japoneses. Bueno, pues aquí damos por terminada esta entrevista. Te agradezco muchísimo, doctor. Vamos a tener oportunidad de seguir platicando contigo, por supuesto, a lo largo de este proceso, porque, bueno, nos has dado mucha luz en cuanto a la información que necesitamos saber y entender para este proceso. Yo soy Luis Manuel Domínguez. Los saludo con afecto.